5 de mayo de 1862, una fecha importante que en cierta manera transformaría parte de la historia nacional, de la historia de la República Mexicana. En esta fecha, prácticamente días antes, con el desembarco de las potencias españolas, inglesas y francesas en territorio nacional, daba inicio el principio de lo que la historia registraría como la intervención francesa. 5 de mayo de 1862 es un día memorable porque el ejército mexicano, un ejército más pequeño que el ejército francés y respaldado por muchos mexicanos que mantenían un espíritu nacionalista, logran lo que para el resto del mundo se consideraba increíble: derrotar al ejército francés. Francia en ese momento era considerado como el ejército invencible. 5 de mayo de 1862, Maximiliano figuraría o se perfilaba para figurar en nuestra nación en lo que se llamó el Segundo Imperio. Se perfilaba en ese momento porque se había tomado una decisión que traía unos antecedentes históricos. México, dado las guerras que recientemente había sostenido, tenía un adeudo económico con Francia, con Inglaterra y con España. Francia, cuyos objetivos eran muy diferentes, solicita una coalición con las otras potencias a efecto de que se vengan a nuestro país a cobrarle a nuestro gobierno, encabezado en ese momento por el licenciado don Benito Juárez García. Ese mismo personaje histórico que en el futuro sería llamado, no solo por nuestra nación, sino por otras naciones, el benemérito de las Américas. Lorences desembarca en nuestro país después de que Inglaterra y España habían aceptado las condiciones del gobierno mexicano, donde se les garantizaba que se les iba a pagar su adeudo, pero que el gobierno mexicano requería de tiempo para hacerlo. Ellos diplomáticamente aceptan y se retiran. No así Francia, cuyo objetivo real, orquestado, dirigido por Napoleón III, no era en realidad cobrar el adeudo, era invadir y apoderarse de la nación mexicana. Su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas pues iba a ser Lorences, quien una vez que llegó a nuestro país notificó al monarca francés al frente de un ejército de 6,000 franceses: soy dueño de México. Por su parte, el presidente de la República, don Benito Juárez García, designa al general Ignacio Zaragoza para que sea quien enfrente en estas luchas tempranas, estas batallas iniciales, enfrente a los franceses. Y así se hizo. El general Ignacio Zaragoza, su brazo derecho en ese momento, el capitán Porfirio Díaz, son quienes dirigen las tropas mexicanas y deciden hacer este enfrentamiento en los linderos de Puebla. Una zona que, aparte de conocer ellos perfectamente bien, contaba con dos fuertes, dos construcciones diseñados para la guerra: el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe. Uno de estos fuertes dirigido personalmente por el general Ignacio Zaragoza, y el otro fuerte dirigido por don Porfirio Díaz Mori, nombre completo de don Porfirio Díaz. Todo el mundo
que todos los ojos del mundo estaban puestos en este conflicto internacional, consideraban lo que ellos decían y era lógico: Francia va a derrotar de manera irrevocable al ejército mexicano. Pero se hacía pasar un detalle por alto. Los mexicanos en ese momento eran personas con un alto espíritu nacionalista. Muchos ciudadanos se habían enlistado en las fuerzas mexicanas para enfrentar a los invasores. Y no solo eso, grupos autóctonos, lo que llamamos nosotros indígenas, su nombre correcto, autóctonos, originarios de estas tierras que se conocen como los indígenas acapuastlas. En realidad se nos aclaraba que los acapuastlas no se denominaban así por ser una cultura, sino se denominaban así por el lugar donde habitaban la población de Zacapuastla, que era una zona geográfica próximo a Puebla, y por eso los indígenas Zacapuastlas. Estos personajes serían también un punto clave en el hecho que estaba por desencadenarse. Los franceses atacaron. Los mexicanos se defendieron en el puerto de Loreto en el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe, y presentaron una batalla tremenda contra las fuerzas extranjeras, que debemos de aclarar, no solamente el ejército francés se componía de soldados franceses, también traían con ellos, de la misma manera, traían con ellos fuerzas de otros países aliados que los hacían todavía mucho más poderosos. Los mexicanos, por su parte, no se amedrentaron. Su espíritu nacionalista los invitaba, literalmente hablando, a enfrentar al enemigo y defender a su patria. Y así se hizo. Fueron enfrentamientos muy sangrientos, fueron enfrentamientos que los franceses venían encabezando con toda la confianza de un triunfo que ellos ya esperaban. El ejército invencible no podía ser derrotado, Francia no podía ser derrotado, pero aquí se escribiría en nuestra nación la historia de manera diferente. Tengo que mencionar a lo que llamamos nosotros los acapuastlas, personas de trabajo de campo, muy hábiles en el manejo del machete, conocían extremadamente el territorio donde estaban peleando. Para ellos era muy fácil aprovechar los relieves del terreno, ocultarse en las pendientes sin que los soldados franceses que estaban invadiendo los vieran, y cuando estaban a un espacio muy corto de ellos, podemos decir unas decenas de metros, salían los indígenas acapuastlas y los enfrentaban en la lucha cuerpo a cuerpo. Este es un hecho muy interesante porque fusiles con bayonetas que traían los franceses contra la habilidad de los acapuastlas con el machete, pues se marcaba la diferencia, con el cambio de que la diferencia era a favor de los mexicanos. La habilidad de los acapuastlas no podía ser rebasada por los soldados franceses, y así lo demostraron. Los generales, el general Ignacio Zaragoza, al ver los resultados de esta lucha cuerpo a cuerpo, se dio cuenta de que los mexicanos eran más hábiles en el manejo de estas armas blancas que en el manejo de los disparos de cañones, que también los tenía nuestra nación, y de las armas de fuego. Entonces, conjuntamente con la lucha de cañonería, de armas de fuego, fusiles y demás, se ordenó que se saliera de los fuertes y enfrentaran cuerpo a cuerpo a los franceses. Fue un hecho que hasta la fecha los estadistas militares consideran increíble. Los franceses fueron derrotados. Y no solamente fueron derrotados, tuvieron que tocar retirada y retirarse del campo de batalla ante el empuje y decisión del ejército mexicano. México había derrotado al ejército invencible, y esto lo sabía prácticamente todo el mundo. Francia había sido derrotado por un ejército que ellos consideraban menor,
pero no consideraban ese nacionalismo que los impulsaba. Es aquí cuando surge esa frase célebre que se escribe también con letras de oro en la historia nacional y que emite el general en jefe de las fuerzas mexicanas, don Ignacio Zaragoza. Notifique usted al presidente de la República que las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Y así fue. Con este hecho se dio tiempo a los mexicanos para reorganizarse más y enfrentar esta guerra que apenas iniciaba. Estamos en el año de 1862, día 5 de mayo. Y esto fue solamente una de las muchas batallas que hubo en los años subsecuentes. Algunas ganadas por los franceses y sus aliados, otras ganadas por los mexicanos, pero después de varios años de batalla, al final de cuentas, 1867, la balanza del triunfo se inclina a favor de los nacionalistas mexicanos. Con esto, el gobierno del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, quedaba registrado no en la historia nacional, sino en la historia internacional, porque esto fue un conflicto internacional, quedaba registrado como un hecho importantísimo que perfilaba ese sentir y ese espíritu de lucha y combativo de los mexicanos. México se consagra. La guerra se va muchos años más adelante. Se crea, después de esta batalla, 1864, se crea lo que fue el Segundo Imperio Mexicano. Los mexicanos, no conformes con lo que sucedía, habían solicitado a Francia que enviara un gobernante francés que nuestra nación quería. Y es enviado a estas tierras Maximiliano de Habsburgo, creando de esta manera el Segundo Imperio Mexicano. El primer imperio es el que había gestado y puesto en marcha inmediatamente los hechos después de la independencia nacional, el traidor Agustín de Iturbide. La presencia de Maximiliano de Habsburgo da origen al Segundo Imperio y la guerra contra Francia continúa. Muchos lugares de la República Mexicana se vieron afectados por estos hechos. Nosotros ahorita estamos transmitiendo la piedad histórica, la cuestión de la piedad Michoacán. Cierto es que el 5 de mayo, que es algo digno de mantenerse en la memoria de los canales históricos, pues se llevó a cabo en la región de Puebla, parte de nuestro territorio nacional. Pero también es cierto que la República Mexicana en diferentes puntos pues se vio de alguna manera afectada con presencia de los franceses en aquella época. Yo decía, ahorita, 1864, llega a nuestra ciudad Maximiliano de Habsburgo. Aquí se le recibe por parte de ciertos ciudadanos. Muchos de ellos pues rechazaban la presencia del emperador francés. Cabe aclarar, teníamos dos emperadores, un emperador en ese momento, dos gobernantes, no dos emperadores. Teníamos dos gobernantes. El emperador francés, en la figura de Maximiliano de Habsburgo, y por otro lado, el presidente legal de la República Mexicana, don Benito Juárez García. Era un conflicto que mantenía nuestro país mientras estaba y continuaba la guerra contra los franceses. Llega aquí a nuestra ciudad, le arman un baile suntuoso, inclusive el nombre de calles, comercios se cambiaron por aquellos partidarios del imperio francés. Se cambia y, por ejemplo, bueno, pues atrás de mí se ve por ahí lo que es hoy la avenida
Hidalgo, que en aquel momento se le llamó la calle del Rey. Más adelante, 2 cuadras más adelante, está un monumento pequeño arriba de una casa habitación en la pechuga de las 6 esquinas, que es precisamente una representación del segundo imperio en nuestra nación. Entonces se dejó aquí mucha constancia de esos hechos, constancias que aún en la actualidad, pues, algunas de ellas son públicas. La guerra se va varios años adelante hasta que, por las consecuencias diversas que se fueron dando, Francia decide retirar el apoyo a Maximiliano de Habsburgo y retira al ejército francés. Sin embargo, pues la lucha aún continuó. ¿Por qué? Porque teníamos también mexicanos traidores que luchaban en contra de su propio pueblo, en contra de su propia nación. Miramón y Mejía fueron 2 de ellos. Al final, 1867, son totalmente derrotados los invasores, pasados por las armas Maximiliano de Habsburgo, pasado por las armas Miramón, Mejía y otros traidores, y con ello se tocaba fin a este conflicto internacional, en el cual, como se ha dicho, las armas mexicanas se cubrieron de. Pero este hecho es mucho más trascendental y va más allá de lo que he comentado por lo siguiente. Por ejemplo, nuestro país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, pues festejan el 5 de mayo como una fecha importantísima. Y tal vez muchas personas se preguntan el porqué de este hecho. Es por lo siguiente: el plan de los franceses era que una vez que se apoderaran de la República Mexicana, usarían ya este lugar como una plataforma para invadir al vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica. Con el triunfo mexicano y la derrota de los franceses, todos estos planes del imperialismo francés se vinieron abajo. Y es por eso que ahora se reconoce plenamente ese papel tan importante que aporta la República Mexicana, los soldados mexicanos, los ciudadanos mexicanos que tomaron las armas, los autóctonos acapuastlas que pelearon con fuerza y leñón en esto, se consagra para dar esa página brillante a nuestra nación. Una de las aportaciones importantes que conserva la Piedad Cavadas, este estado de Michoacán de Ocampo, sobre la batalla del 5 de mayo, es que en la Biblioteca Pública Municipal Profesor Jesús Romero Flores, que existe en la parte baja del edificio de gobierno, precisamente en el antiguo Portal de las Flores, existió una pintura pequeña, yo la calculo en este tamaño más o menos, que representa precisamente la batalla del 5 de mayo. Es una pintura al óleo, la técnica del óleo sobre tela. Tú también debes haberla visto por ahí. Rigo, no, Rigo está conmigo aquí, le dije vente porque pues él es pintor y estamos hablando de la pintura esta. Es una pintura pequeña pero extremadamente hermosa, una pintura hermosa, dinámica, muy bien lograda técnicamente, muy bien lograda, y que participó como parte del acervo, valga la redundancia, como parte del acervo del que contenía en su pinacoteca la Biblioteca Pública Profesor Jesús
Romero Flores. Y ahí permaneció esa pintura por muchos años, ¿no? Permaneció bastantes años. Permaneció muchos años en los muros de la Biblioteca Pública Municipal, pero después fue retirada conjuntamente con otras pinturas, entre ellas esta batalla del 5 de mayo, y fue pues trasladada a las oficinas del segundo piso, donde se encuentran pues la mayor cantidad de oficinas administrativas del gobierno municipal. Y hasta hoy en día esa pintura de la batalla del 5 de mayo permanece en el recinto de la presidencia municipal, precisamente el recinto que ocupa el edil de nuestra ciudad. Y es importantísima esta obra porque fue inclusive revisada, independientemente de su tamaño, sus detalles eran riquísimos. Fue analizada precisamente por uno de los grandes pintores internacionales, pero de origen piedadense, don José María de Servín Cepeda, de quien también en esta ciudad hay obras del arte pictórico. Y don José María de Servín Cepeda, después de analizarla, dio el aval como pintor profesional, miembro del grupo de pintores al aire libre de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde él es un gran personaje de las bellas artes. Él manifestó ese alto valor de la obra, e inclusive existe la tradición histórica donde él da la indicación de que no fuera a ser retocada y se mantuviera en ese estatus, porque está perfectamente bien la obra. Entonces, esta pintura antigua, de la cual no tenemos ni siquiera el autor, porque no fue firmada como es la costumbre, es parte de este acervo de nuestra ciudad y representa pues una escena muy interesante para la historia y para las bellas artes de este enfrentamiento entre las tropas francesas contra el ejército mexicano.